Nuestra parashá es una parashá muy importante. Su relevancia, no solamente porque es obviamente un texto de la Torá, sino que su relevancia particular viene en el hecho de que el episodio que se va a narrar acá va a marcar a fuego los cambios de planes de Dios respecto de la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Ellos ya estaban en el desierto, pero sí el acceso a la tierra prometida. Un evento muy fuerte, con muchas consecuencias, que va a hacer que los hijos de Israel, para llegar y recibir finalmente la tierra prometida, deban estar errando por el desierto durante 40 años, lo que implicaba que la generación que salió de Egipto no va a ser ella la que va a entrar en la tierra prometida, sino que lo va a hacer la generación siguiente, o sea, sus hijos. En el caso de la mayoría de ellos, van a ser sus hijos los que van a entrar. Y el aspecto que yo quiero desarrollar de los tantos temas que hay acá es el que tiene que ver con la responsabilidad. Y de alguna manera tratar de verificar, de ver que cuando uno es convocado a actuar de manera responsable, pero no actúa de forma responsable, las consecuencias de su no responsabilidad pueden tener alcances que a veces son difíciles de imaginar. Sabes cómo empieza el problema, pero muchas veces no sabes cómo termina. Y el daño puede ser inconmensurable, como es lo que finalmente va a ocurrir acá. Bueno, todos sabemos que Dios tiene, como todopoderoso, tenía, por supuesto, la fuerza de llevar, en un acto mágico, por llamarlo de alguna manera, milagroso, llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. No es lo que quería Dios. Dios quería que el pueblo de Israel, como ya varias veces mencionamos, esté formalmente involucrado en la conquista de la tierra. Dios los va a apoyar, Dios les va a garantizar que puedan heredar la tierra, porque esa es la promesa que él hizo, pero que haya un involucramiento por parte del pueblo en la conquista de esa tierra, que haya un esfuerzo, un trabajo. No es que, digamos, da la orden y cada uno se va a retirar a la tierra, le va a heredar y va a prosperar sin ningún esfuerzo. Esa no era la idea, ¿no es cierto? Entonces, surge el proyecto. Este es un proyecto según nuestra parashá, el cual Dios le propone a Moshe y le dice, como todos conocemos aquella historia, de que envíe a 12 espías, a 12 hombres representando a las tribus de Israel, para que exploren el terreno y traigan la información. Exploren el terreno y traigan la información, a partir de lo cual se va a organizar lo que será más adelante la conquista, por supuesto, bajo las garantías y el liderazgo de Dios. Y así aparece en el texto, dice, habló Adonai a Moshe diciendo, envía tú hombres y que exploren la tierra de Canaán, la que yo doy a los hijos de Israel, la que yo doy, ¿sí? Estaba garantizado, la que yo doy a los hijos de Israel. Y dice, un hombre por cada tribu, pero cualquier hombre no. Un hombre uno por cada tribu de sus padres. Habréis de enviar todos jefes de ellos, ¿no? Concretamente, el texto habla de, en hebreo, Kol Nasi Latur, representar príncipes, o sea, las personas que lideren el pueblo, o sea, de cada tribu, pero personas responsables, que hayan tenido y tengan actitudes y roles de liderazgo. Manda a esas personas porque que exploren la tierra y que traigan la información. Van a traer la información porque después el liderazgo del pueblo de Israel, con la participación de Dios, Moshe, Aarón, me imagino, ¿no es cierto? Yoshua, su asistente, van a evaluar la información que se traiga y ver de qué manera mejor encarar la conquista de la tierra, que como ya el texto lo dice, Dios se la iba a dar ya al pueblo de Israel. Como es bastante conocida esta historia, finalmente van los espías, están 40 días dando vuelta por la tierra, traen un gigantesco racimo de uva para mostrar la fertilidad de la tierra, que la tierra emana leche y miel, pero por supuesto la tierra tiene habitantes, ¿no es cierto? Y algunos de ellos eran muy fuertes. Y como recordamos en esta, historia tan conocida en la literatura universal, más allá de la experiencia religiosa, estos representantes, príncipes, líderes, gente responsable, en vez de venir a Moshe, que es el que los envió y les pidió que preparen el informe, ellos, dice el texto, y fueron, cuando vuelven de la tierra, se allegaron hacia Moshe, perfecto, hacia Aarón, perfecto, y directamente hacia toda la congregación de los hijos de Israel, se fueron directamente al pueblo, no pasaron solamente por Moshe primero,
¿no es cierto? Y contaron y relataron y dijimos, hemos llegado hasta la tierra a la cual nos has enviado. Además, o sea, nos has enviado tú, Moshe, pero se lo estamos contando a todo el mundo. Ella mana leche y miel y este es su fruto, papá. Pero de repente dicen, sin embargo, el amalequita habita en la comarca del Negev, y el hitita y el jebusita y el emorita habitan en las montañas, mientras que el cananí habita a orillas del mar, en la ribera del Jordán. Y entonces comienzan a crear un clima de angustia. En vez de hablarlo como Moshe, para que el liderazgo, ellos eran líderes los que habían ido, arme la estrategia para ver de qué manera, tal vez deciden que no lo van a hacer. Eso era imposible porque Dios ya había garantizado, pero que puedan tener una dimensión deliberativa con aquella persona que es el líder del pueblo que los había enviado. Y entonces de pronto los hombres dicen, no podremos subir contra el pueblo que está en Kenán, ya que es más fuerte que nosotros. Y el texto dice, y difundieron la difamación de la tierra que habían explorado ante los hijos de Israel, diciendo, la tierra a la cual hemos transitado por ella es una tierra difícil de explorarla, es tierra que se come a sus habitantes, y todo el pueblo que hemos visto en su seno son hombres de estatura muy alta. O sea, en definitiva, se generó toda una situación cuando escucha el pueblo a estos líderes, que por eso se los envió, porque eran líderes, informar a todo el pueblo que ellos tienen miedo, que no pueden. Y bueno, el pueblo comienza a dejar de creer en la conquista y se levantan y comienzan a protestar. Ya esta historia está en un contexto de climas de protesta. Ya vimos la parashá pasada respecto de que se quejaron por el maná, se quejaban porque querían comer carne. Hay algunas quejas que el texto ni siquiera trae el motivo por el cual se quejaban, pero sí trae la información de que se quejaban. O sea, había un clima de bastante efervescencia en el pueblo, y tal vez por eso Moshe mandó a los líderes para recibir la información de los líderes y en función de lo que ellos tenían, ver cómo se procesaba. Los líderes fueron directamente al pueblo. ¿Cuál fue la conclusión de este acto de líderes de las tribus? Que no fueron cuidadosos con su responsabilidad y con su rol, llevar a una rebelión interna dentro del pueblo, de acuerdo a la narrativa, la fuerte ira de Dios y el castigo de que no van a entrar en la tierra prometida por los siguientes 40 años. Muchas veces cuando se analiza esta historia se ve si ellos tenían derecho para informar, porque algunos dicen, bueno, ellos contaron lo que vieron, está perfecto. Ellos pudieron haber ido ahí y decir tenían miedo. Ahora, punto 1. 10 de los representantes sí decían que no iban a poder, qué sé yo, pero había otros 2 representantes, Caleb ben Yefuné y Yoshua bin Nun, que trataban de acallar a sus compañeros. Entonces, si había disenso entre ellos, tendrían que haber ido a hablar con Moshe primero, reportar el informe que tenían que dar a aquellos que se los habían enviado, y después el liderazgo resolver qué hacer o qué no hacer. Cuando además alguien que estaba presente en ese liderazgo era la propia divinidad, que era el que se encargaba de garantizar que todo saliera bien. Entonces, aprendemos de esto. Por supuesto, el pueblo de Israel, en la segunda generación, finalmente entró en la tierra prometida. Pero yo me animo a pensar que muchos de los que no entraron, cuando fueron invitados en Egipto a salir de Egipto, y se les prometió que salían de Egipto para entrar en la tierra prometida, seguramente muchos de ellos también querían entrar. O sea, alguno podía haber dicho, bueno, yo me voy de Egipto porque voy a la tierra prometida. Si salgo de Egipto y no voy a la tierra prometida, tal vez no sé si hubiera salido de Egipto. Entonces, la poca responsabilidad que el líder de cada tribu tenía que haber poseído en aquel momento, no se puso en práctica. Entonces, tal vez muchos de ellos salieron de Egipto, sus hijos entraron en la tierra prometida, pero ellos no, y pudrieron sus huesos en el desierto, porque la gente no fue cuidadosa y no fue responsable. Si Moshe te mandó, volvé a Moshe antes de enfrentarte al pueblo, con una estrategia unificada cuando ni siquiera entre ustedes, 12 espías, había acuerdo de qué decir. Siempre podemos tomar una enseñanza de acá. Todos en la vida tenemos una responsabilidad. Los errores, las equivocaciones, las consecuencias dañinas de nuestros actos van a poder estar mucho más controladas si simplemente cumplimos con la responsabilidad puntual que se nos dio. Se te pidió que vayas a la tierra prometida a investigar qué hay. Vuelve con el informe. No tenés vos por qué decidir no vamos a poder y decírselo al pueblo. Decíselo al líder. A lo mejor Dios tenía otra solución.
A lo mejor Dios tiene una palabra que iba a calmarte los ánimos. ¿Qué sabes lo que hubiera ocurrido? Pero porque no fuiste responsable, esa posibilidad nunca existió. Simplemente vayamos por la vida y cuando tomamos responsabilidades, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra empresa, nuestra comunidad, nuestra gente, nosotros mismos, nuestra salud, simplemente hagamos lo que tenemos que hacer. No para evitar situaciones dolorosas, pero sí para minimizarlas, para marginarlas, para que tengamos más posibilidades de hacer las cosas bien. Pensemos en ello. Shabbat Shalom para todos.